movimiento curvilíneo también es conocido como tiro parabólico o movimiento de proyectiles. Se define como el movimiento que realiza una partícula o móvil que sigue una trayectoria parabólica, elíptica, vibratoria, oscilatoria o circular. Para hacer una representación en el plano coordenado, se tiene que tiene un desplazamiento en Y, una en X, una altura máxima, que viene siendo como el desplazamiento en Y, una velocidad y un ángulo. Para representarlo ahorita, o se puede entender mejor esto, voy a lanzar una botella. Se vio el movimiento que hizo en una onda. El desplazamiento en X fue desde su posición inicial a su posición final. Su altura máxima es el alcance más alto que tiene al hacer la trayectoria. Su velocidad, que está en relación entre distancia y tiempo. Su ángulo que tuvo al hacer el movimiento. Y el tiempo que hizo al recorrer la distancia. Las magnitudes que utilizamos para describir el movimiento curvilíneo son las siguientes. El vector posición, con el cual se encuentra la posición de la partícula o móvil en función al tiempo. El vector desplazamiento, que realiza la partícula desde el punto inicial hasta el punto final en respecto al tiempo, y hay dos vectores de velocidad. Uno es la velocidad media y el otro es la velocidad instantánea. Para poder calcular el movimiento curvilíneo en el plano se necesitan de las siguientes fórmulas. Sacar sus componentes de la velocidad en X y en Y. En X se necesita la velocidad por el coseno del ángulo y en Y la velocidad por el seno del ángulo. Para calcular la velocidad en X y en X es igual a la velocidad y en Y se necesita la velocidad en Y menos la gravedad por el tiempo. La posición. En X es la velocidad en X por el tiempo y en Y la velocidad en Y menos un medio de la gravedad por tiempo cuadrado. Para poder calcular el tiempo se necesita de esta fórmula, que es menos 2 veces la distancia en Y sobre la gravedad. Para calcular la velocidad en cualquier punto se necesita de la raíz de la velocidad en X al cuadrado más la velocidad en Y al cuadrado. Y para obtener la dirección o el ángulo del desplazamiento se necesita la inversa de la tangente entre Y sobre X. Nuestro primer problema dice: una flecha se dispara al aire con una velocidad de 120 metros sobre segundo y un ángulo de 37 grados con respecto a la horizontal. Inciso A. ¿Cuáles son las componentes horizontal y vertical de su velocidad inicial? Esto, utilizaremos las fórmulas. Velocidad inicial en X es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo, sustituyendo 120 metros sobre segundo por el coseno de 37 grados. Y nos da un valor en la velocidad inicial en X de 95.83 metros sobre segundo. Para la velocidad inicial en Y es la velocidad inicial por el seno del ángulo, sustituyendo son 120 metros sobre segundo por el seno de 37. Nos da un valor en la velocidad inicial en Y de 72.21 metros sobre segundo. Para el inciso B dice: ¿cuál es su posición horizontal y vertical después de 2 segundos? Utilizando las fórmulas de posición, X es igual a la velocidad inicial en X por el tiempo, que es 95.83 metros sobre segundo por 2 segundos, nos da una posición en X de 191.66 metros. Y para la posición en Y es la velocidad inicial en Y menos un medio multiplicado por la gravedad por el tiempo al cuadrado. Sustituyendo es 72.21 metros sobre segundo menos un medio multiplicado por la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, por el 2 segundos al cuadrado. Nos da un final en la posición en Y, que es de 52.61 metros. Nuestro problema número 2, dice: un proyectil se lanza con un ángulo de 30 grados con una velocidad inicial de 20 metros sobre segundo. A. ¿Cuál es el punto más alto de la trayectoria? B. ¿Cuál es su alcance horizontal?
si el vuelo se toma en relación con el suelo, ¿cuánto tiempo estuvo el proyectil en el aire? Bueno, para el inciso A necesitamos sacar la velocidad inicial en Y, que esto se sustituye, es velocidad inicial por el seno del ángulo, sustituyendo son 20 metros sobre segundos por el seno de 30 grados. Nos da un resultado de 10 metros sobre segundo. Después aplicamos la fórmula que nos dice la velocidad inicial en Y menos 1/2 por la gravedad y el tiempo al cuadrado. Para determinar el tiempo nos venimos a sacar esta fórmula que indica que es la velocidad inicial en Y que anteriormente obtuvimos menos la velocidad de Y sobre la gravedad. En este caso son los 10 metros sobre segundo que obtuvimos al principio por menos 0, que es la posición de Y, y por entre los 9.8 metros sobre segundo, que es la gravedad. Sustituyendo la fórmula anterior que había mencionado, son los 10 metros sobre segundo menos 1/2 por los 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo que acabamos de determinar. Y esto nos da un resultado de 4.9 metros. Para el inciso B necesitamos determinar la velocidad inicial en X, que es velocidad inicial por el coseno del ángulo. Sería 20 metros sobre segundos por el coseno de 30 grados. Nos da un resultado de 17.32 metros sobre segundo. Para determinar cuál es el alcance horizontal, necesitamos la velocidad inicial en X por el tiempo. Y bueno, se sustituye con 17.32 metros sobre segundo que obtuvimos anteriormente por el tiempo que igualmente lo obtuvimos anteriormente. Esto nos da un resultado de 17.66 metros. Para el inciso C, que si el vuelo se toma en relación con el suelo, ¿cuánto tiempo estuvo el proyectil en el aire? Tomamos otra fórmula para calcular el tiempo y la fórmula es 2 veces la velocidad inicial en Y sobre la gravedad. Sustituyendo son el 2 por los 10 metros sobre segundos entre 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Esto nos da un resultado de 2.04 segundos. Nuestro experimento va a tratar sobre el tiro de un proyectil por medio de un cañón. Se va a tomar el tiempo final y la distancia final, comenzando desde 0. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. El tiempo que tardaba en salir la vuelta disparada desde el cañón fue de un segundo. Fue de 1 segundo con 7 microsegundos. Previamente habíamos calculado la distancia de los cuadritos y recorrió 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos a hacer la conversión para sacar cuántos centímetros recorremos. En total recorrió 360 centímetros. Y esto lo vamos a pasar a metros. Que es equivalente a 3.6 metros. Con los experimentos se da por comprobado la teoría que se dio anteriormente, que el proyectil hace un movimiento curvilíneo.
3.6 metros.